Bueno, bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Los que no había tenido oportunidad de saludar, por favor, siéntanse saludados. Yo llegué tempranito esta mañana. A los que vi por ahí, yo los saludé. Bien, sean bienvenidos. Vamos a exponernos a la palabra del Señor. Y quiero decirles que, como no en pocas veces, en la predicación que hoy vamos a escuchar, yo fui el primer ministrado. Muy especialmente porque durante esta semana que termina, en repetidas oportunidades me hice la pregunta que el Señor me contestó mediante lo que vamos a mirar ahora. Vamos a mirar varias citas que nos permiten ver con claridad lo que el Señor tiene para nosotros. Para quienes toman nota, esta predicación se llama "Pero Dios sí nos muestra su voluntad". Pero Dios sí nos muestra su voluntad. Ok. Les decía que durante esta semana me planteé varias veces esa pregunta: ¿cómo hago yo para saber si es o no la voluntad del Señor? Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado eso. En días pasados nos hicimos esa misma pregunta hablando de la oración, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente de esto, ya no de la oración, aunque sí vamos a tocar la oración, pero vamos a ver cómo Dios nos muestra su voluntad. Vamos a orar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, quiero darte gracias porque te ha placido bendecirnos, estar con nosotros. Señor, tú nos conoces desde siempre, nadie mejor que tú, Señor. Nadie nos ama más que tú, Señor. Hoy queremos darte gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de formar parte de tu familia, porque hemos hecho nuevas criaturas, nacidos de nuevo en tu familia, Señor. Hoy hemos dejado de ser simples criaturas para ser tus hijos, Señor. Y hoy te quiero dar gracias porque tú hablas con claridad y porque a ti sencillamente, Señor, te ha placido bendecirnos. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Bueno, bien, ¿todos tienen Biblia? Quiero verla. Bueno, bien, muy bien, los felicito, que no se quede nunca. Eso que ustedes tienen ahí es un privilegio. Me decía el pastor Alberto en una oportunidad que allá al sur en el Amazonas, los pastores de la Amazonía, no solamente de la Amazonía colombiana, saben ustedes que hay Amazonía brasilera, hay Amazonía peruana, hay incluso creo que venezolana, alcanza a ver, por lo menos hay un estado de Venezuela que se llama Amazonas. El último, ¿ustedes saben qué estados de Venezuela lindan con Colombia? Corchaos, Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. ¿Y qué departamentos de Colombia lindan con Venezuela? Ahí les queda la inquietud, se los voy a decir. Son más: Guajira, Cesar, norte de Santander, un pedacito de Boyacá, Arauca, Bichada y Guainía. Ahí tiene. Me aprendí bien la lección y no veníamos a hablar de eso. Ok, muy bien. Entonces, ya que todos tienen su Biblia, por favor, abrámosla en el libro del profeta Jeremías. Jeremías. Y nos estacionamos. ¿Quién me estará ayudando acá? Jeremías capítulo 29.
Jeremías, capítulo 29. No hay quien nos ayude aquí con el videobin. Toca buscar ayuda. Bueno, bien, muy bien. Y vamos a leer del capítulo 29, 2 versos en particular, que son el 10 y el 11. Pero antes quiero ponerlos en contexto. ¿De qué estamos hablando aquí? El profeta Jeremías envió esa carta para dar ánimo al pueblo de Israel, que recordarán ustedes para ese tiempo estaba cautivo en Babilonia. Entonces él les manda esta carta que es, si bien es cierto hay una reprensión, hay un profundo amor de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero quiero decirles que esta promesa no necesariamente es para el pueblo de Israel, sino que verán ustedes que bien puede ser patrimonio de todo aquel que quiera hacer de Dios su baluarte, su Salvador, y todo aquel que se acerque a Él queriendo buscar y encontrar ese profundo amor que Él prodiga a sus hijos. Estamos entonces en el libro de Jeremías y dice así. ¿Ya? Así. Ok. Decíamos que los versos 10 y 11 vamos a leer. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a leer por favor al unísono este verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperáis. ¿Ustedes saben qué esperan del Señor? ¿Qué esperan en el Señor? ¿Tenemos claro? Espero que sí, porque Dios sí lo tiene bien clarito. Ok, entonces vamos a comenzar justamente hablando de esa promesa maravillosa que tiene Dios, que ya les dije que no es solo para Israel. En primera instancia fue escrita para el pueblo de Israel, se los acabo de decir, el profeta mandó esa carta para Israel que estaba cautivo en Babilonia. Pero fíjense cómo tiene aplicabilidad para cada uno de nosotros que querramos buscar del Señor. ¿Cómo espera Dios que nosotros hagamos lo que Él espera de nosotros? Hace un momentico comentábamos en la clase cómo hacemos nosotros para agradar al Padre si no sabemos qué es lo que quiere. Imagínense un hijo que sea castigado por desobediente cuando nadie le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Sería una contradicción, ¿cierto? El Señor quiere bendecirnos de una manera especial y quiere prodigar sobre nuestras vidas una maravillosa bendición. Definitivamente en nuestro bienestar está el deleite de Dios. Nosotros tenemos que saber definitivamente que para poder hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos conocerla. Debemos buscar de su presencia y eso lo encontramos en primera instancia leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Dios tiene formas de hacernos entender a nosotros qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él quiere. Pero primeramente es buscando su palabra. Nosotros debemos tener claro qué dice la palabra y cuál es el propósito. Y si bien no nos la sepamos de memoria, sí por lo menos tengamos claro que Dios quiere para nosotros lo mejor. Que Dios quiere para nosotros que caminemos en una estrecha brecha que Él señaló para nosotros, al final de la cual Él nos está esperando
para decirnos: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Quiero contarles, mis amados, que Dios está comprometido con el propósito en nuestras vidas. A Él ni se le ha olvidado, ni se le ha chispoteado. Él está perfectamente claro en qué es lo que quiere para mí y para cada uno de nosotros. Varias cosas suceden cuando nosotros, gracias, Dianita. Varias cosas suceden cuando nosotros nos exponemos a la presencia del Señor. Nosotros tenemos que saber precisamente qué es lo que Dios quiere para poder saber si lo que escuchamos o lo que creemos que viene del Señor no riñe con su palabra. Si no riñe con su palabra, ¿sí? Si no riñe con su propósito para mí, es necesario entonces que nosotros sepamos con toda certeza que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nosotros recibimos con ello varias cosas. Recibimos salvación, recibimos justificación, que es ser declarados sin deuda delante del Señor, y nosotros recibimos una promesa de amor permanente. Hay algo que Él quiere para nosotros, y es capacitarnos permanentemente. Yo quiero que vayamos un momentico al Salmo 16. Y del Salmo 16 vamos a leer el verso 11. Ya está aquí. Ok. Y dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí vieron la promesa? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando Dios le habla a uno así, uno sabe a qué atenerse. Definitivamente el plan de Dios era maravilloso para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que nos salimos de la perfección del plan de Dios. Y muchas veces cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, somos tan insolentes de culpar a Dios por eso. Nosotros hacemos lo que bien nos viene en nuestra voluntad, y después de que hemos malogrado nuestro camino, al primero que reconvenimos es a Dios. ¿Por qué me dejaste hacer eso? ¿Por qué, por qué y por qué? Y Dios solamente tiene una pregunta simple: ¿tú me consultaste? ¿Tú me consultaste? Hay oportunidades en que la voluntad de Dios es clarísima. Nosotros bastaría con leer la ley y ya sabemos que Dios quiere que nosotros no hurtemos, no matemos, no codiciemos, no forniquemos, no adulteremos, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy fácil simplemente si la vida fuera así tan simple. Pero hay decisiones que nosotros que tenemos que tomar que a veces no son tan simples. ¿Por qué? Porque ya tenemos clara la voluntad del Señor para estas cosas, pero si yo quisiera preguntarle al Señor: ¿cuál es tu voluntad para mi matrimonio? ¿Quieres que me case? ¿Crees tú que esa dama es la indicada? ¿Cuándo? Todo ese tipo de cosas. Diría uno: bueno, pero eso, ¿dónde se lee? ¿Será que eso es tan claro como? Yo alguna vez les leí la respuesta que me dio el Señor cuando le hice idéntica pregunta. ¿Se acuerdan dónde está? ¿O ya se les olvidó? A mí no se me ha olvidado. Los invito, está un poquito más adelante en Eclesiastés. Yo estaba de novio con la que hoy es mi esposa, y sucede que nos pusimos de acuerdo. Le dijimos: vamos a orarle al Señor para ver si es su voluntad.
Yo creía que sí. Es posible que mi esposa pensara que sí. Pero una cosa es lo que pensamos nosotros y otra cosa es lo que piensa el Señor. Y quiero contarles que dice mi esposa un día, ella en una predicación, cuando ella hable, le contará qué le mostró el Señor. Porque teníamos un compromiso en que esa noche, a las 10 de la noche, íbamos a entrar en oración, comúnmente, ella en su casa, yo en la mía, y le íbamos a decir al Señor que nos manifestara su voluntad sobre esa boda. Y quiero decirles que la respuesta de mi señora fue un poquito más espectacular que la mía, pero igualmente clara. Y dice así, está en el capítulo 9 de Eclesiastés. Yo me voy a poner mis gafitas. Y dice así: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados bajo el sol. ¿Me contestó el Señor o no me contestó? Ve y goza de la vida con la mujer que amas. Era para siempre la decisión. Por eso la respuesta me encantó. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Quiero contarles que ese es Dios. Así, de esa manera contesta. Les decía hace un momentico, ¿quiere conocer la voluntad del Señor? Lea su palabra y verá que Él no nos deja a nosotros que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Por favor, Colosenses capítulo 1, verso 9. Y dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí por supuesto está hablando el apóstol Pablo y le habla justamente a los colosenses, diciéndoles que desde que él supo de ellos, que desde que él les predicó, que desde que con ellos conoció, no ha hecho más que orar por ellos con un propósito definido, y es que el conocimiento de Dios y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual de a ellos. Miremoslo todo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Conocimiento de ¿qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces sí es posible, porque si no fuera posible conocer la voluntad de Dios, el apóstol Pablo no perdería el tiempo orando por eso. ¿Les parece o no les parece? Entonces sí es posible conocer la voluntad de Dios. Quiero decirles, mis amados, que para que nosotros podamos tener la manifestación de Dios y que nosotros podamos ver su gloria en sus promesas, Él moverá cielo y tierra, lo que tenga que mover para que tú y yo veamos su gloria. Pero eso, así como Él está comprometido con ese propósito, Él espera de nosotros exactamente lo mismo. Que no estemos hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. ¿Cómo es mi relación con Dios? Entonces yo oro sí, pero mañana no. Esa es mi relación con Dios. Hoy le digo una cosa y mañana le digo otra. ¿Cómo hace Dios para tener certeza si yo soy una persona que realmente le está buscando de corazón? Es muy difícil. ¿Será que yo vengo regularmente a la iglesia o vengo de vez en cuando? ¿Será que me da lo mismo caer que quedar colgando? El Señor está esperando de mí un compromiso, porque Él sabe cuál es el compromiso que Él tiene conmigo. Pero mis amados, si yo no cumplo mi parte del convenio, el Señor no está en la obligación de cumplir el suyo.
no está en la obligación de cumplir el suyo. Lo acabamos de leer, propósitos de bien tiene Él para mí. Todos, absolutamente todos. Pero además, cuando nos dice que busquemos en su palabra respuestas, nos da en el salmo más extenso, en el capítulo más extenso que tiene la Biblia, una palabra sumamente clara de la cual yo me puedo agarrar. Él dice allí, recuerdan ustedes en el verso, capítulo 119, verso 105, ¿qué dice? Todos lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Cuando yo necesito tomar decisiones de vida, tu palabra me va a iluminar. No me va a dejar errar. Tu palabra siempre me abrirá a mí esa brecha, me iluminará, no me dejará tropezar. La decisión que tome con la palabra del Señor es una decisión que no va a esperar, que no me va a añadir tristeza y que me va a mostrar permanentemente lo que Él quiere para mí. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Él nos mostrará a nosotros en su palabra lo que Él necesita que miremos. Yo no sé si ustedes saben de qué estoy hablando. Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentado a buscar la palabra de Dios. Se han buscado una respuesta en la palabra del Señor. Y no sé si han vivido lo que creo que hemos vivido los que hemos hecho eso. Y es que el Señor no se limita a mostrarnos un verso, sino que nos lleva de uno a otro, y de ese a otro, y de ese a otro, para mostrarnos realmente que no solo en un verso, sino que en toda la Biblia hay palabra para mí, para guiar mi vida, para cada una de las decisiones que yo tengo que tomar. No se limita a uno solo, sino que me va llevando, me va mostrando en su palabra, pero no solamente en su palabra. Quiero contarles, hay un verso maravilloso que a mí toda la vida me ha gustado. Y yo creo que si usted por lo menos no está tomando nota, le invito a que subraye por lo menos ese verso. Para mí ha sido de gran ayuda y hoy se lo quiero compartir. Está en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Proverbios 3. Y son los versos 5 y 6. Estoy seguro que todos saben exactamente de qué estoy hablando. Proverbios, capítulo... aquí ya está. Ok. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y miren lo que dice, por favor, acompáñenme. Y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él, podríamos decir que el que quiera más que le piquen caña, ¿cierto? Fíjate de Él y Él enderezará tus sendas. Me encanta, ¿qué le está diciendo? Hermanito, si usted es estrella fue porque usted quiso. Si usted es estrella fue porque usted quiso, porque no me quiso buscar. Pero vuelvo y les digo, ¿por qué razón, estando Dios dispuesto a contestar cada una de nuestras oraciones y cada una de nuestras peticiones, por qué nosotros no acudimos a Él? ¿Y por qué somos tan insolentes de culparlo cuando nos equivocamos? ¿Sucede eso o no? Claro, por supuesto que sucede. Quiero contarles, mis amados, que en la palabra encontramos respuesta, pero no solamente en eso. Vamos a ir un poquito más allá y nos encontramos con algo que definitivamente ya sabíamos y se lo comenté tangencialmente cuando estábamos empezando. Encuentro respuesta en la palabra, pero también en la oración. Por favor, vámonos a Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Ahí está. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
¿Cómo? ¿Sí ve por qué necesitamos conocer la palabra? Para poder pedir conforme a su voluntad. Él nos oye, verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Señor no nos dejó al garete, el Señor nos dejó forma de dirigir nuestra vida. Tan grande es el amor de Él que Él permanentemente nos está invitando a que nosotros le sigamos, a que nosotros le pidamos su ayuda. ¿Ustedes recuerdan? Alguna vez les decía yo que hay un principio claro cuando el Señor se fue. ¿Sí recuerdan ustedes que nos dijo? Que nos dejó 4 elementos. Entonces, que nosotros tenemos un propósito que cumplir en Él. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Para que cumplan ese compromiso, ese propósito, les dejo un equipo. ¿Sí recuerdan o no? ¿Cómo se llama? Iglesia. Ahí tienen el equipo. ¿Sí? Les dejo un manual, la palabra. ¿Sí? Como si fuera poco, les dejo un maestro, el Espíritu Santo de Dios. Entonces tienen equipo, tienen el manual de instrucciones, tienen el maestro, pero por si por alguna circunstancia no entienden, pues entonces me llaman. Oración. ¿Sí o no? Pues entonces me llaman. Ahí está. Yo me acuerdo, yo alguna vez tuve una amiga paisa, y algún día me fui a visitarla. Y entonces yo le decía, pero es que me voy y me va a hacer falta. Y me decía, pues si le hago una falta casi como muy terrible, pues entonces me llama. Me parecía estarlo oyendo ahí, pues entonces me llama. Así nos dijo el Señor. Si necesitan de mí y así esto y no les es suficiente, pues entonces me llaman. Ahí está la oración. Permanentemente, a nuestra disposición, el Señor permanentemente quiere escuchar nuestra voz. Hace un momento se los decía, Dios nos muestra sus cosas, nos muestra su voluntad y Él nos muestra qué espera de mí y qué espera de ti, porque seguramente Él nos va a pedir cuentas y nos va a pedir cuentas y sería injusto si no nos ha dicho qué es lo que Él espera de nosotros. ¿Estamos o no estamos? ¿Me comunico, iglesia? Pongámonos en pie, por favor, un momentico. Despeguen sus talones del piso y levanten sus brazos. Levántenlos así, 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 así. Ya casi lo cogen un poquito más. Un poquito más. ¡Qué maravilla! Siéntense, tengan la bondad. Muy bien. Muy bien, una pausa en la acción. Eso me enseñó Germán, que hay que hacer una pausa en la acción. Quiero contarles que Dios no solamente nos habla a través de su palabra y no solamente nos habla a través de la oración. Hay otras formas. O si no, Moisés creció en un palacio y después ya ustedes saben la historia, que le zampó una trompada a una persona y la mató y salió corriendo para el desierto. Allá estuvo 40 años y del desierto lo llamó. Del desierto lo llamó y lo llevó a vivir una situación especial, algo que él nunca había visto y que le hizo preguntar, ¿por qué será que esa zarza no se consume? ¿Recuerdan ustedes? Le mostró. ¿En oración? No. ¿En la palabra? No. En una circunstancia especial que lo llevó a vivir. Así mismo puede hacer con nosotros. Para tener nosotros respuesta por cualquier otra circunstancia, Él se va a asegurar que yo sepa exactamente qué es lo que Él espera que yo haga, para mostrarme el camino. ¿Ustedes se imaginan por un momento a José? La angustia que él sintió cuando sus propios hermanos lo vendieron. Oiga, pero bárbaro, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que él tenía clarito lo que Dios iba a hacer con él? ¿Dónde lo leí? ¿Orando? ¿Leyendo la palabra?
En un sueño. En un sueño. ¿Y cuál fue su delito? Ir y compartirlo con su papá y con sus hermanos. Oiga, mire el sueño que tuve. ¿Ah? ¿Cómo le parece que cada uno de los atados de espigas que nosotros teníamos, una vez puestos en el piso, todos se inclinaban hacia el que yo recogí? Ay, yo me hubiera quedado callado, mano, con los hermanitos que tenía. ¿Qué tal? ¿Cuál fue el delito que cometió? Ah, pues simplemente que le cayó simpático al papá. Era un hijo especial, su papá lo amaba y le regaló un vestidito de colores. Ah, yo no sé si se lo hizo, lo mandó a hacer, pero se lo regaló. Y eso lo hacía diferente a sus hermanos. Y los hermanos le tenían envidia. Pero miren de todo lo que se valió el Señor para hacerle conocer su voluntad a José y a Daniel. ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? Lo acabamos de leer, ¿cierto? Y pasados los 70 años, ¿sí saben por qué eran 70, no? Ya les conté. ¿Sí lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Las enseñanzas son para recordarlas, pero es que como no toman nota, se les olvida. Eran 70 años porque cuando ellos llegaron a la tierra prometida, el Señor les ordenó clarito que tenían que cada 7 años descansar la tierra un año. Y ellos no lo hicieron. No lo hicieron. Y para que la tierra, en el momento que ellos son deportados a Babilonia, la tierra debía haber descansado 70 años por la orden que les dio el Señor. 70 años, que no, como no la dejaron descansar, me lo llevo 70 años para otra parte para que la dejen descansar. Ahí tienen la razón, por eso fueron 70 años. Sigamos adelante, pues. No solamente Dios, vamos a recapitular, nos habla cómo, por la relación, por diferentes circunstancias, pero también nos manda a que escuchemos buenos consejos. El consejo que nos dé una persona a quien le reconozcamos un buen testimonio. ¿Sí? No reciban un consejo sobre finanzas de alguien que está toteado y solo tiene deudas. Primero que todo, que sea una persona de Dios, que conozca la palabra. Usted no puede ir a buscar un impío por sabio que sea. Yo les conté a ustedes que yo tengo un amigo, ¿no? Muy prestante, un abogado, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, buen amigo mío, el doctor Rafael Méndez. Pero él sabe, él me dice, cuando venga aquí a mi oficina es bienvenido, pero aquí no venga a hablar de su Dios. Así me lo dijo un día. Aquí hablemos de derecho. Entonces yo no le pediría a él un consejo para eso, ¿no? Yo le digo, mire a ver qué dice. Pero es que tampoco un consejo puede ser, ¿qué cree usted que yo debo hacer en esta circunstancia? Pésima pregunta. La pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Qué dice la palabra del Señor que me pueda servir en esta circunstancia? Eso sí es una pregunta bien hecha. Ustedes que saben de consejería, mis amados, saben que uno jamás debe decirle a un aconsejado, haga esto. Nunca. Muéstrele el camino y que él tome su propia decisión. Porque mañana se equivoca y va a decir, la culpa es suya, hermano. Usted muéstrele la palabra y llévelo a que él tome una decisión sabia, con la certeza absoluta que Dios no nos deja equivocar. Dios no nos deja equivocar. Escuchar buenos consejos. Quiero contarles también, mis amados, que Dios tiene varias cosas. Por ejemplo, miren, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, cuando estaba en sus viajes misioneros, el Espíritu no lo dejó ir a un lugar que él quería ir, que le dio una visión allá en el oeste con un hombre en Filipo, si mal no recuerdo fue en Filipo, que lo mandó. Ayúdenme, ¿recuerdan la historia o no? Creo que fue en Macedonia y Filipo, ¿no? Que lo mandó con la visión que le dio. Ok,
Perfecto. Entonces ahí le mostró. Él le pidió cuál era tu voluntad, Señor, y él por medio de una visión le contó. Dijo, para allá quiero que vaya. Ok, muy bien. Entonces miren las múltiples maneras como el Señor nos puede ayudar, pero hay solamente un requisito que mantiene un común denominador, y es que el corazón mío esté dispuesto a esperar la respuesta de Dios. Y por supuesto, buscarla. Pero también nosotros a veces tenemos algunos obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Y uno de esos es creer que somos indignos de conocer la voluntad de Dios. Nosotros mismos nos ponemos cualquier cantidad de impedimentos. Y uno es ese, creer que somos indignos, que hay unos consentidos de Dios, unos muy amados de Dios. Nada más lejano la verdad. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Dios tiene íntimos. ¿Cómo se adquiere la intimidad? ¿Ustedes recuerdan? Conociéndose. Conociendo, pasando tiempo juntos. Ustedes han oído decir, ay, es que fulano es mi mejor amigo o mi mejor amiga. Más los muchachos, ya uno por ahora ya difícilmente dice eso. Pero los muchachos, en la boca de los muchachos está permanentemente mi mejor amigo, y resulta que el mejor amigo 10 años después no, si lo vi no me acuerdo, pero en ese momento era así. Así, Dios en cambio con nosotros es íntimo, pasa tiempo con nosotros si nosotros le dedicamos a Él. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé, y te contestaré cosas grandes y ocultas, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no actúa con favoritismos. Todos los que le buscan le van a encontrar. Tengan, mis amados, la certeza absoluta de eso. ¿Y cómo sé yo si la respuesta que recibí del Señor es o no su voluntad? Entonces pregúntese, ¿coincide con la palabra de Dios? ¿Coincide con el propósito de mi vida? ¿Lo que yo voy a hacer es propio de un hijo de Dios? Hay varias formas como uno puede llegar. ¿Qué haría Dios en esta circunstancia? ¿Qué haría Cristo? Una vez, aquí está mi esposa que no me deja mentir. Cuando nosotros salimos por primera vez, un tanto atrevido de mi parte, le dije, te voy a pedir un favor. Cuando salgas conmigo, por favor, no te quiero ver ni en minifalda ni en chicas. Primero porque no necesito que me ayuden a quererte, ¿no? Ni que me acompañen para todas partes. Ella lo entendió. Gracias a Dios ya lo habían hecho. Ustedes nunca la habrán visto ni con minifalda ni mostrando absolutamente nada. Yo me hubiera sentido muy incómodo con esa situación. Por eso yo le pregunto hoy, ¿será que esa indumentaria que usan algunas chicas, les diría, si el Señor te invitara a salir, ¿irías con esa pinta? Si la cita fuera con el Señor, ¿irías como vas? Un día un vecino me decía, don Jairo, ¿se acuerdan que yo les dije un día que yo tenía un vecino el que le tenía yo que hablar del Señor, no que el Señor me mandó a que cerrara la boca cuando estábamos hablando de misiones? Pero habiendo hablado con él un día me preguntaba, ¿y usted por qué va siempre de corbata a la iglesia? Yo le decía, no solamente voy de corbata a la iglesia. Si yo tengo una cita en el tribunal, voy de corbata. Si tengo una cita en un juzgado, voy de corbata. ¿Sí? No porque me parece que muy simplemente es una formalidad, ¿no es cierto? Eso, yo saco, lo dejo listo. Me gusta ir bien presentado ante un simple hombre. ¿Cuánto más a mi Señor? ¿Cuánto más a mi Señor?
cuando ustedes tomen una decisión y confrontándolo con lo que le acabo de decir, no pasan ese examen, deténganse inmediatamente. Deténganse inmediatamente porque no está ante la voluntad de Dios. Y les voy a contar uno todavía más sencillo. Siente genuina paz en su corazón cuando va a tomar la decisión. Entonces me diría alguien, no, eso sí lo siento mucho, pero eso sí no tiene que ver con el Señor. Póngale cuidado que sí. Porque si usted conoce su palabra, si usted pasa tiempo con Él, si usted conoce que Dios quiere bendecirle permanentemente, dígame si no es sano, bíblico y espiritual que usted sienta paz en su corazón cuando toma una decisión por Cristo. ¿Sí o no? Ah, bueno. Cuando usted conoce a una persona, antes de actuar, usted ya sabe si a esa persona le va a gustar o no lo que va a hacer. Cuando yo voy a comprar un perfume para mi señora, te cuento que es bien exigente en cuestión de perfumes, este no le gusta, este no le gusta. Y aquí está ella que no me deja mentir, que en todo lo que le he comprado, le doy en el gusto. Y no porque ella diga, ay, me lo regaló, lo voy a usar. No. ¿Por qué? Porque ya la conozco. Porque ya la conozco. Porque hemos pasado tiempo juntos. Así es que tenemos que estar con el Señor. Que cuando Él nos hable, nosotros sepamos, sí, ese es mi Señor el que me está hablando. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones con Él, Él no nos añade tristeza. No nos añade tristeza. Quiero contarles que de muy buen gusto yo hubiera terminado esa predicación ahí en ese punto. Hasta ahí llegaba hasta ayer. Pero el Señor me intranquilizó y me dijo, no termina ahí. No termina ahí. Quiero mostrarte algo más. Y por supuesto yo les voy a participar de lo que me dijo el Señor y en 5 minutos terminamos. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 37. Y como ya conocemos la voluntad del Señor, la vamos a complementar con lo que dice este bello salmo. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 8. Y dice así, y por favor escuchen muy especialmente los pedimentos que nos hace el Señor ahí. Primero, empezando el verso, encontramos uno. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Escuchen por favor, lean conmigo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. A esta se la regalo. Esa me la dio el Señor justo anoche. O sea, que no solamente nos muestra, sino que ahí nos dice exactamente, miren lo que no deben hacer. Miren lo que no deben hacer. Las voy a volver a leer y con eso quiero terminar. Me voy otra vez para el 1.
¿Tomaron nota? No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Por favor, subrayen esto, guárdenlo en su corazón, atesórenlo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, quiero darte gracias por tu palabra. Señor, tú nos conoces desde siempre. Tú conoces nuestro corazón. Señor, nuestro embrión han visto tus ojos. Hoy, Señor, yo quiero pedirte en manera especial que nunca dejes de manifestarte en nuestras vidas en la forma que hasta ahora lo has hecho. Enséñanos y danos la convicción en nuestro corazón que tú buscas, Señor, que tengamos contigo una relación genuina. Gracias, Señor, porque esa semejanza que tiene el hombre contigo está justamente en el Espíritu, a través del cual puedes hablar las cosas grandes y maravillosas que nosotros aún no conocemos. Te doy gracias, Señor, por manifestar tu voluntad, porque no nos dejaste al garete, sino porque nosotros, Señor, ya hoy podemos saber que en tus manos estamos a buen recaudo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice más, mis amados. Hay un anuncio pequeño. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Ya es hora de comernos la empanadita, gloria a Dios, ¿cierto? Quiero contarles que la iglesia de la Riviera, ¿todos saben cuál es la iglesia de la Riviera? La que pastorean nuestro hermano Eduardo y nuestra hermana Sandra en Gativá, Puerta de Sion, gracias. Ellos están haciendo unos almuerzos y resulta que hoy domingo hicieron muchos almuerzos y les cancelaron unos. Entonces ellos van a venir y a los que quieran apoyarlos pueden apoyarlos. ¿Cuánto cuesta, mi hermano? 6 pesos cada almuerzo. Entonces si usted le da pereza ir a cocinar, se lo van a traer aquí a la puerta. Entonces para que si usted quiere apoyarlos puede comprar 1, 2, 20 almuerzos, los que quiera. ¿Listo? Por otro lado, recuerden la venta de garaje. ¿Cuándo es? El 5 de julio. Entonces estamos esperando, ya nos empezaron a llegar cosas y hay cosas muy bonitas y le doy gracias a las personas que nos han apoyado, pero acuérdese que ese día es un domingo, ¿sí? Y vamos a tener la venta de garaje aquí en el lote y vamos a tener un bazar. ¿Qué vamos a hacer con esos dineros? Vamos a construir la cancha. El Señor nos va a multiplicar ese dinero. El Señor nos va a abrir las puertas y estamos caminando hacia eso. Amén. Entonces, esto no es el trabajo de unos.